Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, bienvenida de nuevo a la sede parlamentaria después de hacer uso de un derecho que le asiste con su maternidad. Además, le doy la bienvenida, si me permite, con una buena noticia, o por lo menos una buena noticia para el grupo parlamentario del que soy portavoz, y sin lugar a dudas para mí mismo y en mi opinión, que es la noticia de la absolución de los dos primeros enjuiciados por el famoso juicio de ocupación de la Corrala Utopía. Me parece que es la ratificación, además, de algo que fue sustanciado y debatido en este Parlamento hace más de un año, en el que se ratifica la inocencia, la honestidad y, sin lugar a dudas, el ejemplo frente a los que intentaron criminalizar la lucha y el debate social por el derecho a una vivienda. Sin lugar a dudas, es una buena noticia para los que pensábamos que ese debate era justo y muy mala para los que lo criminalizaron como lo hicieron hace un año. La característica de estos momentos, desde el punto de vista socioeconómico, es, en términos socioeconómicos, como decía, un ataque sin precedentes en contra de lo público, de los trabajadores de cuenta propia y cuenta ajena. Un ataque a los servicios públicos que perpetran los mercados con la aquiescencia, cuando no la complicidad, de las instituciones democráticas. En este contexto, se hace relevante, desde nuestro punto de vista, que el Gobierno de la Junta de Andalucía dé una respuesta contundente dirigida a fortalecer lo público y a unas políticas sociales que garanticen la dignidad de los andaluces y las andaluzas. Tenemos un momento formidable en un Parlamento plural que necesita el diálogo y la consistencia por tal de mejorar una ley que cada año será la ley más importante que se debata en el Parlamento. Por eso, porque estamos a 24 de septiembre y faltan 37 días para que el Gobierno presente un anteproyecto de ley o proyecto de ley de los presupuestos para 2016, procede que, por primera vez, y lo lamentamos, desde el Gobierno se pronuncie sobre algunos aspectos de los mismos. Y eso es lo que justifica la procedencia de nuestra pregunta. Señora presidenta, ¿cuáles son las líneas prioritarias y los objetivos básicos que van a definir el proyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016? Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Muchas gracias, presidente. Señor Maillo, hace aproximadamente un año, respondiendo a una pregunta similar de su grupo relativa a la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía, le contesté que a veces se olvida que la economía es una ciencia social y que tiene que estar al servicio de las personas, más allá de los números. Le decía en aquella ocasión que era la forma en la que ese Gobierno que presidía y del que su grupo formaba parte entendía la elaboración de los presupuestos, y así lo sigo entendiendo, siempre al servicio de las personas y no permitiendo que promuevan sufrimiento. Pues bien, Andalucía volvió a demostrar durante todo el año que era posible cumplir con la estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo cumplir con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos. Pero desgraciadamente parece que nuestra tierra es la única o de las pocas, espero a partir de ahora hay algunas otras más, que orientan sus números hacia ese objetivo. Y mire, señor Maillo, el Gobierno que presido va a elaborar unos presupuestos que van a ser sensibles con la gente, valientes que permitan recuperar derechos que han sido arrebatados por la crisis y que permitan que esa posible recuperación económica a la que muchos apelan la sientan quienes verdaderamente la tienen que sentir, que son las familias, los trabajadores que han perdido muchas cosas en el camino, miles y miles de empresas que tienen en estos momentos la oportunidad de crear empleo. Ese es el objetivo que tiene el presupuesto del Gobierno de la Junta de Andalucía, y un presupuesto que, como le insisto, va a ser valiente, sensible, a pesar de que no le oculto. El Gobierno de la Nación nos está poniendo obstáculos, como la debatida esta semana regla de gasto, pretendiendo que pongamos por delante el adelanto en el préstamo a los bancos que la devolución de derechos a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Presidenta, mire, hoy es 24 de septiembre y el año pasado, que por cierto yo no era portavoz de este grupo parlamentario, ya en junio se había abierto en Andalucía el debate sobre presupuesto. Ya en junio, con una previsión
que era exigible algo tan importante como un presupuesto de casi 30.000 millones de euros, un presupuesto que supone y simboliza el instrumento para contribuir desde la Administración autonómica a la salida de la crisis y a la recuperación de la economía, se hablaba ya de propuestas concretas. Yo se las recuerdo. ¿Cuáles fueron los ejes sobre los que se debatió en el presupuesto del año pasado? Se hablaba de recuperación de derechos, pero inmediatamente después se hablaba concretamente que esa recuperación de derechos tenía que ejemplificarse en la recuperación del personal sanitario, de la sanidad pública, que estaban contratados al 75% de horario salario para pasar al 100% de horario salario a propuesta de Izquierda Unida, y se recuperó. Se hablaba de esa recuperación del complemento adicional de la paga extraordinaria en ambas formaciones políticas y se asumió. Se hablaba a la hora de abordar la recuperación de los servicios públicos de la necesidad de que aumentaran los presupuestos de la sanidad y la educación, y se hicieron cosas concretas. ¿Fundamentales para qué? Para concretar que cuando hablamos de un presupuesto sensible o de un presupuesto valiente, tiene que ir acompañado de medidas. Usted no nos lo ha dado y, desde luego, debe concretarla en la segunda intervención, porque si no nos llevará a la melancolía y a la frustración la respuesta que usted está exponiendo. Y para dar credibilidad a una apuesta estratégica que para nosotros es importante y creo que es y sigue vigente, contribuir desde el presupuesto a la configuración de un nuevo modelo productivo que nos salga a una estrategia a medio y largo plazo y no a corto plazo de un paro estructural absolutamente insoportable. Y esa credibilidad la daba la apuesta por los sectores estratégicos como era la energía renovable o la agricultura, por poner dos ejemplos, pero también con un instrumento financiero que le diera credibilidad a la posibilidad de financiar las actividades económicas que generaran empleo y recuperaran la economía, que era una banca pública. ¿Se ha olvidado usted de esas reivindicaciones? Una banca pública que tuviera, como usted sabe, ficha bancaria para poder activar la economía de verdad. La economía de verdad. ¿Qué pasa ahora? Que estamos apenas 37 días y no sabemos nada. Desde luego, si usted no concreta, vamos a seguir sin saber nada y nos va a generar a los demás mucha inseguridad, porque este es un Parlamento plural en el que, desde luego, este grupo está dispuesto a hablar de presupuesto y a hacer aportaciones vinculadas a unas prioridades, pero concrete, porque la no concreción es equivalente a la inseguridad jurídica de un Gobierno que no se posiciona ni le pone prosa, discúlpeme, a la poesía a la que usted aludía con la sensibilidad, la valentía y la recuperación. Mire, compartimos el diagnóstico sobre la regla de gasto. Es un acogotamiento más del Gobierno central, uno más. Pero no nos quedemos en la superficie del análisis, porque usted aludía a ese cambio de prioridades del pago de la deuda de la banca antes que los programas sociales. Pero le recuerdo que usted fue cómplice, usted y su partido, fue cómplice de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que fue la madre del cordero y la clave de bóveda del desastre de las políticas de recorte durante estos últimos años. Está bien lamentarse, pero también está bien, de una vez por todas, a ver si piden perdón por esa decisión que ustedes tuvieron gobernando en la nación y, sin embargo, y contribuyendo en acuerdo con el Partido Popular y del que todavía no se han bajado. Nosotros apoyaremos la resistencia a la aplicación de una regla del gasto que es un endurecimiento de las condiciones de elaboración del presupuesto, pero con un diagnóstico y un análisis mucho más riguroso y más acercado a la realidad. Si los presupuestos tienen que ser sensibles, hablemos claramente de las prioridades respecto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hablemos de las prioridades de inversión. Hablemos también de si usted entierra para siempre un instrumento público que permita financiar a las pymes, a las cooperativas, que son el eje, junto con los autónomos, que generan empleo en Andalucía. En esa batalla cuente con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En la batalla de la poesía sin acompañamiento de prosa, permítanme que recurra a los versos famosos del Nocturno de Rafael Alberti, y es que las palabras entonces no sirven de nada, son palabras. Confiamos en que esas palabras se traduzcan en fórmulas contables y apuesta clara por la recuperación de derechos, pero con unas líneas que nos permitan, en un Parlamento plural y necesitado de diálogo para evitar lo que ocurrió ayer, que es parte de las viejas etapas que ya no forman parte de la actualidad política andaluza, un diálogo que nos permita a los demás grupos posicionarnos sobre prioridades concretas. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta.